Introducción a circuitos eléctricos. Ayuda a que nuestro canal crezca, dale like, comparte y suscríbete. Denominamos circuito eléctrico al conjunto de dispositivos eléctricos conectados entre sí, que permiten controlar el flujo de energía. Aquí podemos apreciar que tenemos una batería en el cual nosotros estamos alimentando a una lámpara. Un aspecto muy importante en circuitos eléctricos es la corriente eléctrica, que es el flujo de electrones a través de un conductor en un determinado tiempo. La corriente eléctrica se mide en amperios. Un amperio equivale a 1 coulomb sobre segundo. Un dato muy importante es que un amperio equivale al paso de 6.25 por 10 a la 18 electrones. Tenemos dos tipos de corriente, una que es corriente continua y otra que es alterna. La corriente continua no varía a través del tiempo, por otra parte la corriente alterna va variando a través del tiempo. El instrumento encargado de medir la corriente se llama amperímetro y esta se conecta en serie en el circuito. También pueden conocer a la corriente como la intensidad. Voltaje o tensión. Se define como el trabajo realizado para mover una carga unitaria de 1 coulomb a través de un elemento. La unidad de medida es el voltio, que equivale a 1 joule sobre coulomb. Generalmente esto lo asociamos con las baterías y fuentes de tensión. El voltaje se mide en paralelo y el instrumento encargado de medir el voltaje se llama voltímetro. Potencia eléctrica se define como el producto de la corriente por el voltaje. También podemos definir la potencia como la variación del trabajo a través del tiempo. Energía eléctrica es el trabajo realizado en un intervalo de tiempo por la potencia. Podemos apreciar nosotros que la energía es la potencia o el producto de la potencia por el tiempo que nosotros consumimos. Esto generalmente es lo que se cobra o se consume en los domicilios y en las diferentes instituciones como empresas y otros. La potencia se mide en vatios, pero para este caso de energía, por ser vatio una unidad muy pequeña y con fines comerciales, se expresa generalmente en kilovatio hora. El tiempo que se utiliza se mide en horas. Elementos pasivos son los elementos que no aportan energía a un circuito eléctrico. Tal es el caso de la inductancia y la capacitancia. Estos elementos almacenan energía eléctrica. La inductancia en forma de campo magnético y la capacitancia almacena en forma de campo eléctrico. También podemos representar lo que son las redes de transmisión eléctrica por inductancias y capacitancias. Otro elemento pasivo es la resistencia, que transforma energía eléctrica en calor. Un ejemplo muy claro de este sería la plancha. Elementos activos son aquellos elementos que aportan energía al circuito. Tal es el caso de las fuentes de tensión y las fuentes de corriente. Las fuentes de tensión son elementos que aportan tensión sin importar la corriente, independientemente de la corriente. Por otra parte, la fuente de corriente aporta corriente independientemente de la tensión que se tenga. Fuente de tensión y fuente de corriente controlada. Esta es la forma de simbolizar una fuente de tensión y una fuente de corriente controlada o dependiente. Estas se dicen que son dependientes o controladas debido a que su valor depende de un elemento o de un parámetro del circuito. Fórmulas. Empecemos con la ley de Ohm, que nos indica que la corriente que circula a través de un elemento es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia de dicho elemento. Y aquí tenemos diferentes expresiones despejadas para poder calcular tanto tensión como resistencia y corriente teniendo dos de los mismos datos. Por otra parte, para la potencia podemos aferrarnos un poco a lo que es la ley de Joule. Y también tenemos lo que son las diferentes expresiones para poder calcular potencia, teniendo dos datos muy importantes que serían tensión y corriente o voltaje y corriente, que sería el cuadrado de la corriente, y la resistencia o tensión y resistencia. Conexiones en serie y paralelo. Se dice que una conexión es en serie cuando una terminal se junta con la terminal de otro elemento y estas van formando una cadena. Y la conexión en paralelo es cuando la terminal de varios elementos se conectan entre sí, tanto en la parte superior como en la parte inferior, como podemos ver en el gráfico. En el caso de la conexión en serie de resistencias,
La resistencia equivalente o el valor de la resistencia de todo este circuito, de todos los elementos conectados, es directamente la suma de cada uno de los elementos, el valor de la resistencia de cada uno de los elementos. Sumamos el valor de cada uno de los elementos para obtener la resistencia equivalente. Por el contrario, en la conexión en paralelo, para obtener una resistencia equivalente, se dice que la inversa de la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas de las resistencias, de cada una de las resistencias. Una forma de calcular la resistencia equivalente sería poner en el numerador 1 y en el denominador 1 dividido entre el valor de cada resistencia y la sumatoria de cada una de ellas. Esa sería una breve introducción a lo que son los circuitos eléctricos. En los demás videos estaremos viendo cómo resolver los circuitos eléctricos y aclarando algunos conceptos más que necesitamos. Gracias por ver el video, dale like, comparte y suscríbete.